¿Quién puede decir cuándo el caos sembró sobre el mundo por primera vez su oscuridad? Solo los pergaminos más antiguos de los altos elfos, guardados en lo más profundo de las laberínticas bibliotecas de la Torre de Hoeth, recuerdan vagamente la llegada del caos. Pero incluso estos registros están incompletos, ya que se ha perdido demasiado conocimiento tras largos siglos de guerra y penurias. Los maestros del saber de los altos elfos creen que el mundo fue en otro tiempo puro, ordenado y sereno, y que las criaturas que habitaban sus tierras vivían en armonía, gobernadas por las reglas de la naturaleza. Pero esta época dorada no iba a durar, ya que el mundo recibiría la visita de una raza de viajeros estelares de origen desconocido y poder inimaginable. Estos seres divinos, los ancestrales, llegaron desde reinos lejanos a través de vastos portales en los cielos que se abrieron a su orden. Viajaban en grandes naves plateadas que transportaban colosales máquinas arcanas con las que remodelarían el mundo a su antojo y lo harían hospitalario para las jóvenes razas que ellos mismos crearon. Sin embargo, detrás de las relucientes naves, algo más se coló por esos portales, algo antiguo e irrevocablemente malvado. Los portales interestelares que permitían a los ancestrales atravesar distancias inimaginables y limitadas en meros instantes, lo hacían pasando a través de una dimensión alternativa, conocida por ellos como el Aether. Allí, la energía pura y las emociones se arremolinaban constantemente, alimentadas por la fuerza vital de las criaturas mortales y formadas a partir de sus emociones. Dentro de este torbellino desenfrenado, se habían formado vastas conciencias depredadoras que se dieron cuenta de las idas y venidas de los ancestrales y los siguieron al universo material, buscando a los mortales que les daban sustento. A medida que crecían los poderes ruinosos que habitaban en el Aether, también lo hacían su hambre, su codicia y su deseo de alimentarse de las almas de los mortales, hasta que finalmente intentaron irrumpir en esta realidad, abriéndose paso a la fuerza a través de los portales de los ancestrales. En un instante, las energías desatadas provocaron el colapso de los portales, despojando a los ancestrales del mundo y desatando el caos primigenio del Aether sobre el reino mortal, anunciando una era tumultuosa que duraría 1000 años. Desde la caída de los ancestrales, el caos ha librado una guerra interminable contra el mundo. Dentro del Aether, en el reino del caos, grandes poderes compiten entre sí por la supremacía. Fuerzas divinas de un poder inimaginable anhelan la conciencia y ansían llegar a ser plenamente conscientes. Susurran oscuros secretos y promesas inmundas en las mentes de los mortales, corrompiéndolos para que les sirvan y alimentándose de sus emociones y vitalidad, soñando con el día en que se liberarán por completo de la prisión del Aether para consumir el mundo. Los mortales que se entregan a estos seres siniestros disfrutan de sus dones y bendiciones, sin importarles que, a través de su devoción, se condenen a una eternidad de dolor y sufrimiento. Sin embargo, no faltan almas dispuestas a unirse a los poderes ruinosos y luchar para provocar la muerte del mundo en el que habitan, ya que las promesas de poder e inmortalidad que hacen los dioses oscuros son difíciles de resistir para una mente mortal. En la cima del mundo, en las tierras malditas que se revuelcan bajo el gran portal destrozado entre este mundo y el siguiente, el caos puro se filtra desde el Aether a la realidad, corrompiendo y retorciendo todo lo que toca. En esta tierra destrozada, las leyes de la naturaleza no significan nada. Bajo un cielo abrasador en el que el sol no sigue ninguna trayectoria lógica, la tierra se debate entre la realidad del mundo físico y la surrealista imposibilidad del reino del caos. De la tierra resquebrajada surgen ríos de sangre que fluyen hacia atrás y la lluvia tóxica se eleva para encontrarse con los cielos torturados. Los árboles raquíticos chillan y se retuercen en tormento, con sus rostros lascivos retorcidos en agonía al contacto del suelo ácido con sus raíces temblorosas. Gigantescas montañas de piedra oscura y rota se extienden en todas direcciones hasta el horizonte y más allá, con su cima rodeando la furiosa oscuridad del reino del caos,
como gigantescos dientes dispuestos alrededor de las fauces abiertas de una entidad titánica inimaginable. Aquí se encuentran las moradas de los campeones del caos, que compiten por el poder y luchan entre sí en una contienda sin fin para ganarse el favor de los dioses. Muchos de estos señores corruptos residen en fortalezas imposibles de roca retorcida, vidrio volcánico y otros materiales aún más extraños. Dentro de estas fortalezas, repelen los interminables ataques de sus rivales parapetándose tras almenas retorcidas de hueso blanqueado y latón manchado de sangre. Otros campeones vagan por los páramos al frente de grandes bandas de guerra, sin descansar nunca en su eterna búsqueda de rivales a los que matar en combate. En los desiertos del caos, los poderes ruinosos reinan supremos, y aquellos que habitan allí solo lo hacen mientras sus fechorías divierten a sus retorcidos amos. Al norte del Viejo Mundo, las tierras sombrías forman una frontera entre el mundo mortal y los desiertos del caos, creando un desolador páramo que rodea la oscuridad definitiva que hay en su interior. Aquí, bajo imponentes picos montañosos y glaciares helados, la presencia del caos se cierne eternamente sobre la tierra. Es un lugar que pocos de los débiles habitantes de los reinos del sur podrían soportar, acostumbrados como están a las muchas trampas de sus patéticas civilizaciones. Bajo la sombra del caos, la tierra tiembla cuando los dioses se agitan, provocando grandes grietas y abismos que se abren y se tragan a los incautos. El polvo de piedra bruja flota en el aire, transportado por los vientos mágicos que soplan desde el reino del caos, a través de los restos destrozados del portal polar de los ancestrales. Así, el aire adquiere una cualidad oscura y enfermiza, mutando a las grandes bestias que vagan por la tierra árida en formas nuevas y horribles. Sin embargo, incluso aquí, en las tierras más inhóspitas, el hombre resiste. Grandes tribus de humanos salvajes prosperan en las tierras sombrías, fortalecidas por las penurias y endurecidas por la necesidad, ya que en tierras tan duras no hay lugar para la debilidad. Estos bárbaros del norte son primitivos y toscos en sus modales y no valoran en absoluto los adornos de la civilización. Nadie sabe cuánto tiempo llevan estas tribus viviendo bajo la sombra del caos, pero son un pueblo antiguo y no carecen de la capacidad de fabricar armas bien hechas y levantar edificios de piedra. Así lo atestiguan la gran cantidad de sus templos más vetustos y sagrados y sus monolitos tallados, algunos de los cuales han proclamado la gloria de los dioses oscuros y han resistido los elementos desde antes de la llegada de Sigmar. Los que habitan en las tierras del norte, por encima del Viejo Mundo, son gente resistente, normalmente de complexión grande y fornida, aunque bárbaros y salvajes en comparación con los que habitan en las tierras civilizadas y pobladas del sur, no son muy diferentes de los hombres del Viejo Mundo. Así, en tiempos de paz, se puede encontrar a comerciantes de las tribus más meridionales de Norska y Kurgan, vendiendo sus mercancías en los mercados de ciudades cosmopolitas como Brión, Marienburgo y Erengrado. Sin embargo, en otros aspectos, los hombres del norte son una raza aparte, que adoran a los extravagantes dioses de un panteón monstruoso y llevan una vida mucho más dura y primitiva de lo que un ciudadano del Viejo Mundo podría imaginar. Y lo que es más importante, viven a la sombra del reino del caos, y como tales, no pueden escapar realmente de su poder. En las civilizadas tierras del sur, las mutaciones y las deformaciones son algo habitual. En el Imperio, los hijos mutantes son rápidamente abandonados, y en algunos estados, las personas que muestran la más mínima aberración física son perseguidas y quemadas en la hoguera por fanáticos cazadores de brujas. Pero en el lejano norte, estas mutaciones son tan comunes que rozan lo universal. Aunque no siempre son evidentes a primera vista, la mayoría lleva la marca del caos en alguna parte de su cuerpo. Para los pueblos del norte, no se trata de maldiciones o desfiguraciones, sino de bendiciones que les han concedido los dioses. Incluso las mutaciones más horribles se consideran una indicación irrefutable de que un individuo ha sido marcado por un dios,
aunque es imposible saber si para la inmortalidad o el olvido. Los miembros de las innumerables tribus del norte suelen llevar el pelo largo y los hombres cultivan una espesa barba. Su piel es dura y rojiza por la dura caricia del clima riguroso y los vientos fríos, aunque habitualmente se protegen de la furia de los elementos con pieles cortadas de las espaldas de lobos, osos o las bestias sin nombre que vagan por el desierto. En sus brazos fuertemente musculosos llevan joyas toscas y lucen cicatrices entrelazadas. Muchos hombres del norte llevan espeluznantes símbolos y tatuajes que creen que los mantendrán a salvo del peligro o atraerán la mirada de los dioses. Por lo general, tienen razón, ya que quienes viven en el umbral del reino del caos tienen motivos para ser supersticiosos. Las tribus del norte son universalmente sanguinarias, bárbaras y feroces. Son pueblos guerreros acostumbrados a luchar entre ellos, contra los débiles habitantes del sur y contra las otras razas que han construido sus imperios en todo el mundo. La guerra es su estado natural y la libran sin prejuicios ni malicia, regocijándose en la batalla y las fuerzas de las armas, honrando a los valientes de ambos bandos y despreciando a los cobardes. Cuando el caos está en ascenso, las innumerables tribus de saqueadores del norte están dispuestas a dejar de lado sus rivalidades y disputas habituales. A medida que se extiende la noticia de un conflicto inminente, las tribus de las tierras sombrías se reúnen bajo los estandartes de sus jefes y marchan juntas a la guerra, bajo el mando de un único y poderoso campeón del caos, al que seguirán hasta los confines del mundo en nombre de la conquista. Para los hombres del norte, no hay mayor honor que luchar y perecer en los ejércitos de los poderes ruinosos. Aunque las tribus de saqueadores son innumerables, todas pertenecen a una de las grandes naciones bárbaras. En realidad, estas naciones rara vez son reconocidas por los salvajes del norte. En cambio, son creaciones de los eruditos del viejo mundo, clasificaciones inventadas por viejos escribas miopes en bibliotecas oscuras y polvorientas y utilizadas para dar sentido a las complejas relaciones que existen entre muchas tribus. Inmediatamente al norte del viejo mundo viven los norscanos, guerreros feroces y aventureros audaces, duros y belicosos. Los norscanos no son muy diferentes en apariencia de los pueblos de las provincias septentrionales del imperio, aunque generalmente se considera que son más altos y fuertes que sus homólogos del sur. Su tierra montañosa está plagada de todo tipo de bestias retorcidas, en particular trolls, gigantes y pálidas criaturas que viven bajo las montañas. Son guerreros tanto del mar como de la tierra y entusiastas comerciantes y aventureros. Así, los norscanor navegan grandes distancias por los mares del mundo, viajando en robustos barcos largos, a menudo llamados barcos lobos, por aquellos que caen víctima de su piratería. Entre las tribus más grandes de los norscanos, los Sars y los Skaelin, que habitan en las zonas más templadas del sur de Norska, son los más conocidos sobre todo por ser comerciantes y mercenarios. Tribus como los Varg, los Belling y los Hardling, que habitan más al norte, están más influenciadas por el caos. Estas tribus son saqueadores crueles y brutales, cuyos barcos lobo son temidos en todo el viejo mundo. Al este de Norska, las tierras sombrías se extienden durante miles de kilómetros hasta el lejano océano. Esta extensión fría y árida de las grandes estepas abiertas es el hogar de las feroces tribus nómadas de los Kurgan. Aquí, las tribus bárbaras y sanguinarias de los saqueadores se dividen a su vez en muchas subfacciones enfrentadas entre sí. Los Kurgan son una raza de complexión robusta, muy diferente en apariencia a la mayoría de los habitantes del viejo mundo. Las tribus de los Kurgan, que suman cientos, llevan una existencia nómada que les lleva a recorrer grandes distancias en busca de presas y en la búsqueda de la guerra, y se dice que se sienten igual de cómodos a pie que a caballo. Cuando los ejércitos del caos se reúnen para invadir el viejo mundo, son los Kurgan los que constituyen la mayor parte,
ya que son un pueblo numeroso en comparación con las otras naciones tribales y sienten la llamada de la batalla en su sangre. Las tribus Kurgan más meridionales, como los Dolgans y los Tokmars, se contentan con coexistir con las tribus Ungol de Kislev que dominan las estepas orientales. A menudo se puede ver a los guerreros de estas tribus luchando junto a los kislevitas como mercenarios en los ejércitos de los boyardos, cuando no luchan contra ellos en nombre de los poderes ruinosos. Son los guerreros de las tribus Kurgan más septentrionales los más feroces y los más propensos a poseer los dones sobrenaturales de sus dioses. Entre los Garhars y los Abag, por ejemplo, las mutaciones son habituales y los especialmente bendecidos son tratados con reverencia y destinados al liderazgo o acogidos a una edad temprana por los hechiceros y chamanes de las tribus para aprender los secretos arcanos de cómo comunicarse con los dioses. Dentro de las naciones bárbaras más amplias existe una asombrosa variedad de grupos tribales más pequeños. Aunque todos adoran los poderes del caos como un panteón, muchos están conectados a través de complejas confederaciones, aliados en nombre de los poderes totémicos a los que favorecen y unidos por rasgos comunes. El mastín aullante es Karnad o Korne, con otro nombre, uno de los grandes poderes del caos. En tiempos de guerra, su fuerza crece hasta eclipsar la de sus rivales, por lo que no es de extrañar que las tribus que siguen a este avatar del caos, el más sanguinario de todos, sean las más numerosas. Estas tribus están unidas por su devoción a su salvaje deidad y por una causa común brutalmente simple: llevar la guerra a sus enemigos y apilar los cráneos de los caídos en celebración del poder de su patrón. El cuervo carroñero es un dios grotesco. Se aparece a sus seguidores como un pájaro incapaz de volar, con la carne podrida colgando de los huesos y el vientre hinchado lleno de gusanos retorciéndose. Esta es la forma que Neglen o Nurgle elige adoptar cuando desea aparecer ante sus seguidores, y cuando el hambre y la pestilencia se apoderan de las tierras sombrías, el gran cuervo carroñero no carece de seguidores. En el helado norte, donde soplan vientos fríos y las lluvias torrenciales azotan la tierra constantemente, la plaga es una amenaza siempre presente. Pero para los miembros de la tribu del cuervo, este hecho no es motivo de tristeza, sino de celebración, ya que cuando la pestilencia se extiende, saben que el poder de su patrón está aumentando. Los seguidores de la poderosa serpiente son famosos por su exceso en todas las cosas. Se entregan a todo tipo de libertinaje para acercarse a la presencia divina de su oscuro patrón, elaborando pociones alucinógenas y consumiendo plantas tóxicas en una búsqueda demencial por vislumbrar una visión de la éter y comunicarse con el príncipe oscuro. La serpiente es la forma que Sornal o Slanesh adopta para comunicarse con sus seguidores, aunque lo hace en raras ocasiones, ya que pocos mortales son dignos de la atención directa del príncipe oscuro. Sin embargo, el atractivo de la serpiente es inconfundible e ineludible. Cada año, más tribus se sienten atraídas por su culto, creyéndose arrogantemente mejores que sus parientes y más merecedoras de las inconmensurables recompensas que el más joven de los dioses oscuros es famoso por otorgar a sus seguidores. El águila voladora es Char o Thench y vuela muy por encima del mundo. Sus ojos, que nunca parpadean, lo ven todo y comprende los deseos que acechan en los corazones y las mentes de los mortales más profundamente que cualquier otro del panteón de los poderes ruinosos. Nadie sabe cuántos pertenecen a la tribu del águila, ya que sus seguidores suelen ser reservados. Viven entre grupos tribales más grandes y se reúnen en logias guerreras secretas, grupos ocultos que incluyen a muchos chamanes y adivinos. A veces, estos grupos actúan en contra de la voluntad de sus jefes y líderes,
para promover los intereses de sus enemigos. Otras veces, fomentan alianzas y trabajan para fortalecer nuevas confederaciones. Sea cual sea el caso, sus objetivos son siempre oscuros y sus planes innecesariamente complejos. Tras regresar de su búsqueda de gloria en el reino del caos, Fridal, la hacedora de cadenas, busca declarar la guerra a los reinos sureños del viejo mundo. Durante demasiado tiempo, estos necios de voluntad débil han adorado a dioses aún más débiles, desafiando la oscura majestad del caos, pero Fridal ya no tolerará más esta descarada insolencia. Por la gloria de los poderes ruinosos, infundirá el miedo en los corazones de los ciudadanos del Imperio del Hombre y les recordará el verdadero poder del caos. El clamor de las campanas de alarma y los gritos de miedo flotaban sobre el agua desde la ciudad de Holun, mientras la flota de Fridal emergía de la niebla, un sonido que nunca dejaba de provocar una sonrisa maliciosa en su rostro. Tras un duro viaje a través del tormentoso mar de las garras, Fridal y su banda de guerreros estaban ansiosos por llegar a tierra, ya que la matanza y la gloria les esperaban en las costas del viejo mundo. La ciudad de Holun había sido durante mucho tiempo un lucrativo terreno de incursiones para Fridal, ya que sus despensas estaban bien surtidas de pescado seco y sus arcas llenas de oro gracias a los numerosos barcos mercantes que pasaban por su puerto. Sin embargo, Fridal ya no se conformaba con asuntos tan simples como la adquisición de comida y monedas, ya que ahora tenía un propósito mucho mayor: recordar al pueblo del imperio que la creciente oscuridad del caos estaba mucho más cerca de lo que creían. A medida que la flota de naves lobo se acercaba cada vez más al puerto, la gente de Holun comenzó a reunirse en el muelle con las armas que tenía a mano cuando sonó la alarma. Incluso cuando su nave estaba a más de un tiro de arco del muelle, el hedor del miedo inundó los sentidos de Fridal y su sangre bombeó más rápido en anticipación de la matanza que se avecinaba. Cuando las naves lobo se acercaron al muelle, los saqueadores fueron recibidos con descargas de pistolas y ballestas por parte de los habitantes del pueblo, muchas de las cuales rebotaron en los amplios escudos de los hombres del norte o en los cascos de sus naves. Antes de que los defensores tuvieran tiempo de recargar, Fridal y sus guerreros saltaron de sus barcos con las armas desenfundadas, tiñendo rápidamente las aguas del puerto de rojo con la sangre de sus defensores mientras asaltaban el muelle. Fridal lideró la matanza, apartando a los defensores como un niño cruel podría deshacerse de un juguete roto, con sus risas sin alegría resonando por toda la ciudad, mientras destrozaba escudos y huesos por igual con cada golpe de su mayal encantado. Con su victoria asegurada, Fridal ordenó la construcción de un gran monumento a los dioses oscuros, en el que se registraría la historia de sus triunfos para que todos pudieran presenciarla. Sus guerreros se pusieron manos a la obra con determinación, arrastrando una enorme piedra hasta el centro de las ruinas humeantes, mientras los chamanes de la banda de guerra de Fridal comenzaban a lanzar malvados encantamientos sobre la piedra monolítica, inscribiendo en ella las hazañas de la hacedora de cadenas en los desiertos del caos. Se erigieron estrellas de 8 puntas forjadas en hierro oscuro en los campos circundantes para honrar a los dioses y la primera de las victorias de Fridal en el imperio. El caos había llegado a las costas del viejo mundo. Los saqueadores regresaron al mar tan rápido como llegaron, navegando de vuelta a Norsca tras completar el siniestro monumento de Fridal, dejando la ciudad de Holun en ruinas como un sombrío recordatorio de su brutalidad. De los pocos habitantes que sobrevivieron al ataque, aún menos decidieron regresar a las ruinas de Holun. Los que volvieron hicieron todo lo posible por purgar la mancha del caos que había comenzado a extenderse, pasando meses y meses destruyendo los numerosos símbolos caóticos que los saqueadores habían levantado antes de partir. Por desgracia, por mucho que lo intentaran, el gran monumento de piedra situado en el centro de Holun
se mostró inmune a sus esfuerzos por derribarlo. La primavera siguiente, los habitantes se dieron cuenta de que sus esfuerzos por reconstruir sus hogares habían sido en vano, ya que la flota de Fridal apareció una vez más en el oscuro horizonte, mucho más grande que el año anterior. Decenas de saqueadores desembarcaron en el muelle y aplastaron rápidamente la escasa resistencia que les esperaba. Con los defensores sometidos y sacrificados ante el monolito infernal de Fridal, sus guerreros comenzaron a restaurar los demás monumentos que habían sido derribados y fortificaron la ciudad contra cualquier ataque de represalia que pudiera venir de los ejércitos de Westerland. Desde su recién asegurada posición, Fridal trazó planes para adentrarse aún más en las tierras del Imperio y extender la gloria del caos. Con más naves lobo zarpando de Norsca para seguir sus pasos, Fridal centró su atención en la ciudad portuaria de Arnau y sus famosos defensores, las Espadas de Mannan, una antigua compañía mercenaria. Aunque los autoproclamados guardianes de las tierras desoladas eran famosos por sus uniformes bien cuidados y su disciplina en el campo de maniobras, los chamanes de Fridal no podían decirle mucho más sobre el regimiento. Supuestamente, habían demostrado su valía en la batalla contra los monstruos ciclópeos que habitaban en las brumosas colinas quebradas, pero se necesitaría algo más que cuentos sin fundamento, uniformes impecables y formaciones bien entrenadas para convencerla de que estos blandos guerreros del sur representaban un gran peligro. Mientras la mayor parte de sus fuerzas se embarcaban en sus barcos y zarpaban a lo largo de la costa para asaltar a Arnau desde el mar, un pequeño grupo de los seguidores más salvajes y peligrosos de Fridal se adentró en el bosque para acercarse a la ciudad a pie. El objetivo de estos salvajes berserkers era asaltar los flancos sin salida al mar de Arnau, con la esperanza de aprovechar que la atención de los defensores estaba firmemente fija en la flota que se acercaba, en lugar de en los páramos circundantes. Cuando la flotilla de naves lobo apareció a la vista de Arnau, las nubes se oscurecieron sobre sus cabezas y el rugido de los truenos retumbó en los cielos. Para los defensores de Arnau, era como si los propios dioses hubieran venido a presenciar el derramamiento de sangre que estaba a punto de producirse. Con las espadas de Mannan corriendo hacia el puerto para enfrentarse a la invasión marítima y los ojos de los pocos defensores que quedaban en lo alto de la muralla fijos en el agua, los berserkers de Fridal pudieron acercarse a las empalizadas de madera de la ciudad sin ser vistos. Los saqueadores escalaron rápidamente las murallas con ganchos de abordaje tomados de sus naves lobos y silenciaron a los pocos guardias distraídos que quedaban en lo alto de las murallas. Con los guerreros de Fridal ahora en control de la puerta de entrada y bloqueando el puerto, no habría escapatoria para los habitantes de Arnau. Tras dejar una banda de guerreros para vigilar la puerta, el resto de la fuerza terrestre comenzó a prender fuego a toda la ciudad y a pasar a cuchillo a su población. Para sorpresa de Fridal, las espadas de Mannan demostraron ser más que simples pretendientes de guerreros con uniformes elegantes y lucharon con un valor y una habilidad dignos de admiración. Fue necesaria la intervención de la propia hacedora para romper finalmente el empate entre las dos fuerzas, ya que rompió el muro de escudos del enemigo con una serie de golpes de su mayal. El comandante de las espadas de Mannan se adentró en la brecha con su espada en mano, gritando un desafío a Fridal mientras sus guerreros se reagrupaban a su alrededor. Por muy valiente que fuera el desafío del comandante y por muy hábil espadachín que pudiera ser entre los suyos, resultó ser un rival poco digno para Fridal. La Norscana derribó a su enemigo con un solo devastador golpe de su gran mayal cubierto de sangre. El sonido de las costillas rotas y las vísceras reventadas se oyó incluso por encima del estruendo del choque del acero, ya que los pesados eslabones dejaron al descubierto las debilidades de su bien practicada esgrima. La determinación de las espadas de Mannan se hizo añicos al ver cómo su comandante era derrotado con tanta facilidad ante sus propios ojos. Muchos arrojaron sus armas y huyeron hacia la ciudad,
pero se detuvieron en seco al ver el humo oscuro que se elevaba de los incendios que ahora arrasaban el asentamiento. Este momento de vacilación fue todo lo que los guerreros de Fridal necesitaron para terminar su sombrío trabajo, y se abalanzaron sobre las espadas de Manant como una manada de lobos voraces, cortándolos en pedazos y tiñendo los muelles de color carmesí. No hay constancia de ningún superviviente del asalto de Fridal a Arnau, ya que los que no murieron en la lucha fueron capturados y llevados a Hollum, donde fueron sacrificados a los pies del gran monolito de Fridal en honor a los poderes ruinosos. La emperatriz Margrita se enteró de que los saqueadores estaban devastando las costas de Westerland tras el saqueo de Arnau, y supo que no tardaría mucho en llegar la noticia a las demás provincias del imperio. En un esfuerzo por evitar que sus rivales políticos aprovecharan la confusión para poner en marcha sus propios planes y complots, la emperatriz abrió las vastas arcas del tesoro de Marienburgo y ordenó la creación de un ejército mercenario para expulsar a los asaltantes de vuelta al mar. Sin embargo, con el invierno acercándose rápidamente, Margrita sabía que los norscanos pronto se retirarían a sus barcos lobo, por lo que ordenó a sus mercenarios que se reunieran en Marienburgo. Durante todo el invierno se les mantendría bien alimentados y entrenando juntos, asegurando su preparación para enfrentarse a los norscanos en batalla a su regreso en la próxima primavera. Normalmente, los invasores de Norsca y de los desiertos del caos regresaban a sus tierras a tiempo para el invierno, lo que les permitía evitar las tormentas que azotaban el mar de las Garras y asegurarse de que sus almacenes estuvieran bien abastecidos para la temporada venidera. Sin embargo, debido al punto de apoyo que habían conseguido en las ruinas de Hollum y las tierras circundantes, Fridal y la gran mayoría de sus guerreros decidieron permanecer en el Viejo Mundo durante los meses de invierno para asegurarse de poder iniciar sus ataques tan pronto como llegara la primavera. Los miembros de su banda de guerra que navegaron hacia casa se encargaron de difundir las victorias de Fridal y de reunir a más guerreros para que se unieran a su campaña de conquista. A Fridal le sorprendió que sus acciones no hubieran obtenido respuesta alguna por parte de los ejércitos del imperio, y sabía que no tardaría mucho en reunirse una fuerza para enfrentarse a ella en batalla. No queriendo verse sorprendida, envió exploradores para vigilar el camino del norte, asegurándose de que cualquier noticia sobre la llegada de fuerzas enemigas le llegara con tiempo suficiente para prepararse para la batalla. Sin embargo, parecía que los comandantes de Marienburgo tenían ideas similares, ya que los exploradores de Fridal se vieron acosados por vigilantes de caminos y jinetes armados con armas de pólvora negra mientras atravesaban el camino del norte. Incapaces de avanzar más al sur de la ciudad de Loenen, los exploradores de Fridal se retiraron del camino y se refugiaron en el bosque circundante, donde permanecieron vigilantes ante cualquier señal de las fuerzas del sur. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Fridal decidió esperar en Hollum el regreso de los guerreros que había enviado de vuelta a Norsca antes de marchar con su ejército hacia el sur. Con sus filas reforzadas por las fuerzas que regresaban y con los guerreros adicionales que se habían unido a su estandarte, Fridal pondría su mirada en la gran metrópolis costera de Marienburgo. Sin embargo, el buen tiempo calentó las tierras del Viejo Mundo mucho antes que las tierras de Norsca o el peligroso Mar de las Garras. Apenas había el invierno aflojado su gélido abrazo sobre la tierra cuando los exploradores de Fridal regresaron con la advertencia de que un ejército avanzaba por el camino del norte, sin rastro de su flota en el horizonte. En lugar de quedarse sentada esperando a que su destino se decidiera por ella, Fridal ordenó a varios de sus guerreros que regresaran a sus barcos, donde navegarían por el cercano río Arnau. Seguir el río hacia el interior les permitiría rodear al ejército que se acercaba y seguir su avance por el camino del norte, lo que los colocaría en una posición perfecta para devastar cualquier emplazamiento de proyectiles y posiciones de artillería que las fuerzas del imperio pudieran establecer.
Durante los días siguientes, mientras el ejército de Westerland se acercaba cada vez más, Fridal se comunicó con los dioses oscuros al pie del monolito que había construido en su honor. A través de la oración y el sacrificio, la campeona del caos suplicó a sus oscuros patrones que le dieran la fuerza necesaria para destrozar a aquellos que se le opusieran. Las naves lobo de Norsca han merodeado por el mar de las Garras durante siglos, saqueando y arrasando los asentamientos costeros del Viejo Mundo cada primavera. En el pasado, estas incursiones permitían a los bárbaros de Norsca llenar sus arcas de tesoros y reponer sus reservas de alimentos tras los largos y duros inviernos de su tierra natal. Más recientemente, con la sombra del caos alargándose cada año que pasa, estas incursiones se han centrado menos en la adquisición de recursos y más en la matanza y el derramamiento de sangre en nombre de los poderes ruinosos. Cuando comienzan las incursiones primaverales, flotas de barcos lobos descargan bandas de feroces bárbaros en las costas del Viejo Mundo. Las costas de Kislev, Westerland y Österlund son las que más intensamente sienten la ira de los invasores norscanos, pero incluso los puestos avanzados de la Guardia Costera de Lother y los fuertes costeros de Bretonia han luchado contra los hombres del norte. Cuando los lobos del mar eligen un asentamiento para saquear, desembarcan una parte de sus fuerzas más arriba en la costa antes de lanzar su asalto. Mientras los defensores del asentamiento centran su atención en el agua, estos guerreros en acecho lanzan su propio ataque desde un flanco inesperado, sumiendo a los defensores en un caos total. Tomar el mando de un pueblo tan violento y peligroso no se consigue con discursos elocuentes, ni con astutas maniobras políticas, sino con combates individuales y destreza en la batalla. Los poderosos jefes y los aspirantes a campeones compiten constantemente por el poder, desafiándose unos a otros en todo tipo de contiendas marciales que casi siempre terminan con la muerte de uno de los combatientes. A medida que la influencia de los dioses oscuros se ha extendido por Norsca, la recompensa por la victoria en estos duelos se ha vuelto cada vez más valiosa, ya que el desafiante no solo puede tomar el mando de una tribu de guerreros, sino también ganarse la atención de los propios poderes ruinosos. Con el aumento del poder del caos en el norte y la influencia de los poderes ruinosos extendiéndose entre los norscanos a través de la influencia de poderosos campeones, los dones de los dioses se han vuelto más comunes. En cada generación, los bebés que nacen con dientes afilados, apéndices adicionales y cuernos con diferentes formas y tamaños son cada vez más comunes. Pero no solo los incursores han cambiado con el creciente poder del caos, sus incursiones se han vuelto más violentas y destructivas con cada año que pasa. Los saqueadores siguen arrasando las ciudades costeras y a sus habitantes, profiriendo juramentos impíos de muerte y perdición, mientras masacran y queman a través del territorio. A medida que aumenta el número de incursiones, los habitantes de las ciudades costeras temen cada vez más el peligro que se avecina, lo que hace que muchos se alejen de sus hogares con la esperanza de encontrar una vida más tranquila en el interior. Los que se quedan se esfuerzan por fortificar sus asentamientos, construyendo altas empalizadas y torres de vigilancia en un vano intento de disuadir a los saqueadores de volver. Sin embargo, regresan, y las fortificaciones recién construidas resultan ser un obstáculo insignificante para los norscanos, curtidos en 1000 batallas, que atraviesan las defensas con la misma facilidad con la que una tormenta puede destrozar el casco de un barco. En la cima del mundo, donde la gran tundra del gélido norte se encuentra con el reino del caos, bandas errantes de jinetes acorazados cabalgan a toda velocidad por la tierra helada, en busca de enemigos dignos a los que matar en nombre de los dioses oscuros. A medida que crece la influencia de los poderes ruinosos, estas poderosas huestes migran más al sur y se enzarzan en épicas batallas con los habitantes del Viejo Mundo y los valientes guerreros de Magna Catai.
Aquellos que deseen demostrar su valía ante los ojos de los dioses sentirán la atracción del sendero a la gloria, embarcándose en un largo y peligroso viaje hacia el portal caído en la cima del mundo. Estos campeones en ciernes reunirán a su alrededor bandas de seguidores con ideas afines y sembrarán el caos por todo el mundo, buscando enemigos dignos y luchando contra los seguidores de los señores de la guerra rivales del caos. Entre los seguidores de estos aspirantes a campeones destacan los Caballeros del Caos, una caballería pesada famosa en todo el mundo por su destreza en el campo de batalla, cuya habilidad asesina solo es comparable a su malicia y crueldad. Los veteranos comandantes de los ejércitos del Viejo Mundo han luchado contra todo tipo de peligros impíos y abominables, han combatido a legiones de muertos vivientes procedentes de tierras lejanas, y han derrotado a hordas de orcos y goblins, enfrentándose a estas incursiones con valiente determinación y acero en la mano. Pero incluso estas valientes almas sienten un escalofrío de terror recorrerles la espalda al ver a un regimiento de caballeros del caos galopando hacia ellos a través de la niebla. Cuando un gran número de estos guerreros acorazados se reúnen, unidos bajo el estandarte de un poderoso campeón del caos, se necesita un comandante de increíble valentía o de inmensa estupidez para plantarles cara. Incluso las órdenes de caballería del Imperio y los caballeros de Bretonia palidecen en comparación con la retorcida majestuosidad de los caballeros del caos. Cabalgando hacia la guerra a lomos de monstruosos corceles del caos, estos guerreros de élite llevan lanzas malvadas diseñadas para empalar y desgarrar, o empuñan espadas dentadas y mazas aplastantes en sus puños acorazados, armas creadas para infligir el mayor dolor y sufrimiento posible al impactar. Vestidos con gruesas armaduras forjadas por demonios, incluso los golpes más contundentes apenas dejan abolladuras y arañazos, mientras los caballeros arrollan a quienes se oponen al creciente poder del caos. No son solo estos carniceros acorazados los que acompañan a los campeones del caos en el sendero a la gloria. Jinetes mortales de las tribus de saqueadores acuden en masa a estas bandas de guerra a medida que éstas crecen en poder, adorando a estos campeones como semidioses, mientras ascienden hacia la condición de demonios, con la esperanza de que ellos también puedan ganarse la oportunidad de demostrar que pueden servir fielmente a los poderes ruinosos. A estos guerreros fanáticos se unen muchas bestias monstruosas al servicio de los dioses oscuros, gigantes tocados por el caos, quimeras salvajes y enormes engendros corren junto al ejército montado mientras se acerca al enemigo, con una ferocidad y un deseo instintivo de matar a la altura de los guerreros mortales con los que luchan. Aunque para muchos la llegada de la primavera significa el fin del duro invierno y la llegada de días mejores, para aquellos que habitan en las aisladas aldeas de la costa del Imperio, anuncia el regreso de algo mucho más mortífero que el frío invernal: los invasores de Norsca. Entre los muchos bárbaros que surcan el mar de las garras, es Fridal, la hacedora de cadenas, quien infunde más temor en los corazones de todos aquellos que ven las velas negras de su barco en el horizonte. Incluso antes de pactar con los dioses del caos, Fridal había asolado durante años las costas del Imperio, Bretonia y Kislev. Los que quedaban tras estas brutales incursiones hacían todo lo posible por salvar lo que quedaba, reconstruyendo las casas quemadas y trabajando sin descanso para reponer las reservas de alimentos, mientras rezaban fervientemente a los dioses en los que creían para que ella no volviera al año siguiente. En la batalla, Fridal era una luchadora cruel y despiadada que blandía su mayal con salvajes movimientos circulares para mutilar e incapacitar a sus enemigos en lugar de matarlos directamente. Incluso cuando sus enemigos heridos yacían indefensos, gritando de dolor, Fridal se apresuraba a buscar nuevas víctimas, dejando a su paso un rastro de guerreros destrozados. Tras la batalla, permitía huir a muchos de los supervivientes heridos, sabiendo que se arrastrarían hasta las ciudades cercanas para contar su barbarie y sembrar el miedo a su regreso. Así, cuando el invierno dio paso a la primavera del año 2264,
Los habitantes de las ciudades que se aferraban a las costas del Mar de las Garras esperaban con temor la llegada de Fridal y sus incursores, pero estos nunca llegaron. Sin que lo supieran los pescadores y marineros que se acobardaban en sus chozas, Fridal había dado sus primeros pasos en el sendero a la gloria y había viajado hacia el norte en compañía de sus campeones más feroces. Se desconoce qué impulsó a Fridal a emprender su peregrinación al Reino del Caos y jurar lealtad a los dioses oscuros, pero durante varios años luchó en las tierras sombrías, acumulando gloria y atrayendo a cada vez más seguidores a su estandarte. Con una complexión poderosa forjada por una vida en el mar y una ferocidad inconmensurable, Fridal pronto atrajo la mirada de los dioses. Con cada sangrienta victoria obtenida en los eternos campos de batalla en la cima del mundo, su banda guerrera creció y se le otorgaron dones cada vez más profanos. Su fuerza aumentó hasta tal punto que un solo golpe de su mayal podía destrozar escudos y convertirlos en leña, y unos grandes cuernos oscuros brotaron de su frente para coronar su cráneo como una corona infernal. Finalmente, Fridal condujo a sus seguidores de vuelta a Nosgard, donde no perdió tiempo en derrocar a varios jefes norcanos y someter a sus tribus. Con un ejército de saqueadores a sus espaldas, Fridal continuó sembrando el caos a lo largo de las costas del imperio tras sellar su pacto con los poderes ruinosos, saqueando sin piedad ni vacilación las prósperas ciudades costeras y los puertos. Cada año, su flota crecía en tamaño a medida que más aspirantes al sendero a la gloria se unían a su banda de guerra para luchar a su lado. Aunque los lugares de las incursiones de Fridal no habían cambiado, salvo por adentrarse más en el interior, el deseo de recursos y riquezas era ahora su objetivo secundario. En su lugar, se centraban en la captura de prisioneros y la destrucción de aquellos que se opusieran a la marea del caos que se avecinaba.